se deroga el párrafo cuarto de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Baja California Sur, que presenta el ciudadano diputado sin partido Ramiro Ruiz Flores. En virtud de que haré uso de la tribuna, solicito al diputado vicepresidente pase a ocupar la presidencia durante el lapso de mi intervención. El uso de la voz del diputado. Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, con el agradecimiento del Poder Ejecutivo y Poder Judicial que nos visita, con el permiso. Honorable Asamblea, quien suscribe el diputado Ramiro Ruiz Flores, de conformidad a lo establecido en los artículos 57, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y 101, fracción segunda de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de la entidad, me permito someter a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. El adecuado manejo de los recursos públicos es un tema que ha preocupado no solamente a la sociedad civil, sino que ha sido motivo de reflexión de las más diversas áreas del conocimiento teórico, el pacto social, del cual deriva la existencia de esta dinámica de la relación que se da entre la población y el Estado. A través de la historia se manifiesta a veces de forma muy evidente, incluso violenta, y en otras ocasiones es el resultado de un proceso evolutivo de las propias formas institucionales mediante el cual se van asimilando las reglas que marcan los nuevos límites de las responsabilidades y atribuciones públicas. En el México de hoy y en nuestra entidad se viene generando una nueva relación entre la sociedad civil y quienes representan y ejercen las atribuciones conferidas al Estado a través de los diversos niveles de gobierno. Sin duda, alguna de las mayores preocupaciones del pueblo mexicano y sus californianos tiene que ver con el ejercicio eficaz y transparente de la hacienda pública. Para nadie es un secreto que este malestar de la ciudadanía a ese respecto es motivado por los grandes excesos que diversos gobiernos a lo largo y ancho del país han llevado a cabo a la vista de la población, lo que aunado al clima de inseguridad, falta de oportunidades económicas e indiferencia institucional han propiciado un descontento generalizado con respecto al quehacer gubernamental y una gran desconfianza hacia las instituciones. Es por ello que quienes hemos sido llamados a fungir como representantes de los intereses ciudadanos debemos estar atentos para cumplir con nuestra función y poder traducir esa inconformidad en reformas y acciones que permitan que nuestras acciones evolucionen sin sobresaltos. Se vuelve de fundamental importancia que quienes representamos los intereses ciudadanos atendamos a la experiencia reciente del país y busquemos cambiar los esquemas y mecanismos que no han rendido los frutos esperados y en muchos casos, por el contrario, han sido fuente de discordia, de malestar general, de mucho de lo que tiene que ver con espacios de la administración pública llenos de opacidad que fomentan la corrupción o cuando menos el manejo ineficaz de los recursos públicos. En esta ocasión presentamos ante esta soberanía una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Deuda Pública para el Estado relacionada con los dispuestos de los artículos 25, 32, 52 de la ley citada, la cual hace referencia a cierto tipo de fideicomisos que quedan excluidos de formar parte de la administración pública. En ese sentido, el artículo 25 en su primer párrafo señala: artículo 25. El Estado y los municipios, previa autorización expresa del Congreso del Estado, podrán pagar o garantizar los financiamientos que hayan celebrado con un porcentaje necesario y suficiente de sus derechos o ingresos relativos a sus participaciones que en ingresos federales correspondan o con los recursos federales que puedan utilizar para ese fin, de acuerdo con la legislación aplicable o con cualquiera de sus derechos o ingresos que les correspondan, derivados de contribuciones, impuestos y derechos, productos, aprovechamientos o cualquier otros ingresos de los que pueda disponer, pudiendo establecer los mecanismos adecuados de pago o garantía, incluyendo la constitución de fideicomisos, los cuales no serán considerados como parte integrante de la administración pública paraestatal o paramunicipal. Por su parte, el artículo 52 de la misma ley establece: artículo 32. Sujeto a lo previsto en esta ley, las entidades públicas a quienes se les aplique el presente ordenamiento podrán ocurrir al mercado de valores para captar recursos mediante la emisión de valores entre el gran público inversionista. Asimismo, podrán directa o indirectamente e individual o conjuntamente con otras entidades públicas constituir fideicomisos, emisores de valores y o de captación de recursos, de administración y de pago, cuyo patrimonio se integre en términos de la actualización del Congreso del Estado a que se refieren los artículos 31 y 38 de esta ley. El Estado y los municipios, en los fideicomisos en que se refiere el párrafo anterior, previa actualización del Congreso del Estado y del Ayuntamiento, según se trate, podrán obligarse a indemnizarla de la pérdida o menoscabo patrimonial o la privación de cualquier ganancia lícita
que se ocasione por el incumplimiento de las obligaciones de hacer y no hacer relaciones con la afectación o cesión del patrimonio de los fideicomisos mencionados, de los bienes y o derechos, así como los flujos de efectivo derivados de los mismos. Los fideicomisos a los que se refiere el presente artículo en ningún caso serán considerados como parte de la administración pública paraestatal o paramunicipal, por lo que no le es aplicable lo previsto de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, ni la Ley Orgánica del Municipio, ni del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur. Finalmente, el artículo 52 establece la misma excepción. El Estado y los municipios, así como sus entidades públicas, individual o conjuntamente en la contratación de sus financiamientos y obligaciones, podrán celebrar fideicomisos de administración y pago o en garantía, afectando como patrimonio del fideicomiso un porcentaje necesario y suficiente de las participaciones que en ingresos federales le correspondan, sus ingresos propios o cualquier bien de dominio privado u otro ingreso que por cualquier concepto le correspondan y puedan utilizar. Los fideicomisos a que hace mención este presente artículo no serán considerados en ningún caso integrantes de la administración pública paraestatal o municipal o paramunicipal. Las erogaciones que se realicen con cargo al patrimonio de dichos fideicomisos solo estarán sujetas a las disposiciones establecidas en el decreto porque crea que el Congreso del Estado autorice la creación del fideicomiso respectivo de conformidad con la ley y con las reglas y controles y previsiones aplicables a dichos fideicomisos de conformidad con las normas contractuales respectivas. Los fideicomisos son figuras jurídicas que son usadas de manera recurrente desde hace mucho tiempo en el sector privado y de manera más reciente en la administración pública del país. Además, está a decir que los fideicomisos son instrumentos útiles y pertinentes para una diversidad de fines. Sin embargo, está de más señalar toda la serie de abusos que se han cometido en el ejercicio de los recursos públicos que han generado un gran daño en las arcas públicas en fechas recientes. Son específicamente este tipo de figuras donde el Estado compromete recursos públicos y después se consideran tales fondos fuera de la esfera de regulación de la administración pública. Respecto al manejo de los recursos públicos de la acción política de los Estados Unidos mexicanos, establece en su artículo 6, apartado A, fracción, establece lo siguiente: apartado A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias se regirán por los siguientes principios y bases. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de la ley, determinar los supuestos específicos bajo los cuales procederá a la declaración de la existencia de la información. La fracción octavo del mismo artículo señala que la Federación contará con un organismo autónomo para garantizar el derecho de acceso a la información, que tendrá competencia para conocer los asuntos relacionados con el acceso a la información pública, incluidos desde luego los fideicomisos y fondos públicos, entre otros tantos, incluso como de cualquier persona física o moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos. Esto por lo que respecta al tema de derechos de acceso a la información pública. En lo que se refiere a la legislación local, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de California Sur establece como sujeto establecer los procedimientos y bases que garanticen el acceso a cualquier persona a toda la información en posesión de cualquier autoridad, incluyendo fideicomisos y fondos públicos. La misma ley establece que el artículo 22, fracción 12, como sujeto obligado a los fideicomisos y fondos públicos que cuenten con financiamiento público parcial o total o con participación de las entidades de gobierno. La norma no solamente no es excluyente, sino que es exhaustiva en lo que se refiere a los fideicomisos y la obligación de transparencia, ya que les establece en el artículo 83 obligaciones específicas respecto de la información que deben de poner a disposición pública. Artículo 83. Además de lo señalado en el artículo 75 de la presente ley, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo deberán poner a disposición del público y mantener actualizado y accesible en lo que resulte aplicable a cada contrato la siguiente información: el nombre del servidor público de la persona física o moral que represente el fideicomitente al fiduciario y fideicomisario, la unidad administrativa responsable del fideicomiso, el monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones públicas y fuentes de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban, el saldo total o cierre del ejercicio fiscal sin perjuicio de las demás
de los demás informes que deban presentarse en los términos de las disposiciones aplicables, las modificaciones que en su caso sufran los contratos o decretos de constitución de fideicomisos o del fondo público, el padrón de beneficiarios en su caso, causas por las que en su caso se inicie el proceso de cuestión o extinción del fideicomiso del fondo público, especificando de manera detallada los recursos financieros destinados para tal efecto, los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria. En el caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y por lo tanto no sean considerados una entidad estatal, así como los demás contratos públicos y demás contratos análogos, cumplirán con las obligaciones de esta ley a través de la unidad administrativa responsable de coordinar su operación. De tal manera, la legislación correspondiente a la transparencia y acceso a la información pública considera que los fideicomisos integrados total o parcialmente por recursos públicos como un sujeto obligado, al igual que todos aquellos entes que ejercen este tipo de recursos, dada su naturaleza y el origen de los recursos que lo integran. Los fideicomisos están sujetos, como todas las demás entidades de la acción pública, a los dictados en materia de transparencia y acceso a la información, según lo dispone la Constitución Federal, incluso la legislación local, en concordancia con la norma federal, así mismo lo considera. Por otra parte, en lo que corresponde a la fiscalización de los recursos públicos, el artículo 79, fracción primera, señala que las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación le señala la relativa a fiscalizar directamente los recursos que administren o ejerzan las entidades públicas, incluyendo los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos públicos o privados o cualquier otra figura jurídica. Por su parte, el artículo 110 constitucional es congruente en considerar los fideicomisos integrados con recursos públicos como sujetos a las leyes que regulan la administración pública y por lo tanto como sujetos a juicio político, procedimiento aplicable para los servidores públicos, a los directores generales y sus equivalentes en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estos fideicomisos públicos. Los artículos referidos de la Ley de Deuda Pública para el Estado, en los tres casos, señalan como requisito para integrar tales fideicomisos la aprobación del Congreso del Estado. Sin embargo, posteriormente ya constituidos los sustraen de la esfera pública y por tanto de las leyes en materia de acceso a la información, control de gasto público, fiscalización y demás normatividad que rige el ejercicio de los recursos públicos, como lo señalamos al principio. Esta opacidad con la que se generan los fideicomisos que pretenden sustraerse de la normatividad que rige para el ejercicio del erario ha generado graves daños a las arcas públicas del país, en el ámbito federal y en diversas entidades de la República. Según los datos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, en Baja California Sur existen 12 fideicomisos constituidos total o parcialmente por recursos públicos. El Congreso del Estado, como los parlamentos dentro del esquema republicano de división de poderes, tiene como una de sus principales funciones lograr precisamente el equilibrio de poderes que conforman el Estado, teniendo en cuenta que los congresos representan el interés de los ciudadanos y la soberanía popular. Le corresponde entre las atribuciones la de vigilar el adecuado ejercicio de los recursos públicos que los contribuyentes aportan, pero para el sostenimiento del aparato estatal. En el caso que nos ocupa, además de la experiencia ya referida, nos señala la historia reciente respecto al manejo inadecuado de los fideicomisos. El Congreso del Estado no puede renunciar a uno de sus principales compromisos ante la ciudadanía, que es la de vigilar el ejercicio eficiente de los recursos públicos, al consentir en la existencia de fondos públicos que están fuera de los controles que las normas señalan para su manejo. Estamos ante un ejercicio imperfecto de control, fiscalización y rendición de cuentas al que deben estar sujetos todos los recursos públicos y por tanto renunciando a una de las principales responsabilidades que esta representación popular tiene. Resulta incongruente que la legislación en materia de transparencia considere los fideicomisos como sujetos obligados a transparentar la información relativa al ejercicio del recurso público y por otro lado se establezcan excepciones para dejar fuera de estas mismas figuras del alcance de la normatividad que regula el gasto público, entre las cuales se encuentra lo relacionado con la fiscalización, por lo que consideramos que sustraer estos recursos del ámbito público genera un ejercicio discrecional del mismo, además que lesiona gravemente el esquema de equilibrio de los poderes al limitar las atribuciones del Congreso del Estado de verificar el adecuado ejercicio de tales recursos que previamente debe actualizar, lastimando además el concepto de soberanía popular, que implica que el ciudadano debe tener conocimiento y demás mecanismos de control sobre los recursos que aporta el Estado, mecanismos y atribuciones que como representación de la ciudadanía corresponden a los congresos y deben ser ejercidas siempre que se trate de manejo de recursos públicos. Por lo tanto, pongo a su consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto
Congreso del Estado decreta: se reforma el primer párrafo de los artículos 25 y 52 y se deroga el párrafo cuarto del artículo 32 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Baja California Sur. Artículo único. Se reforma el primer párrafo de los artículos 25 y 52 y se deroga el párrafo cuarto del artículo 32 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Baja California Sur para quedar como sigue. Artículo 25. El Estado y los municipios, previa autorización expresa del Congreso del Estado, podrán pagar o garantizar los financiamientos que hayan celebrado con un porcentaje necesario y suficiente de sus derechos o ingresos relativos con sus participaciones que a ingresos federales le correspondan, o con los recursos federales que puedan utilizar para este fin, de acuerdo con la legislación aplicable, o con cualquiera de sus derechos o ingresos que le correspondan, derivados de las contribuciones, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o cualquiera otros ingresos de los que pueda disponer, pudiendo establecer los mecanismos adecuados de pago o garantía, incluyendo la cuestión de fideicomisos. El porcentaje necesario y suficiente que se refiere al párrafo anterior se determinará conforme a la legislación aplicable y a las circunstancias de cada caso, al momento de la celebración de los actos jurídicos respectivos, atendiendo a las mejores condiciones jurídicas, financieras y disponibilidad. Artículo 132. Sujeto a lo previsto en esta ley, las entidades públicas a quienes les aplique el presente ordenamiento podrán ocurrir al mercado de valores para captar recursos mediante la emisión de valores entre el gran público inversionista. Asimismo, podrán directa o indirectamente e individual, conjuntamente con otras entidades públicas, constituir fideicomisos, emisores de valores y o de captación de recursos de administración y de pago, cuyo patrimonio se integre en los términos de la autorización del Congreso del Estado, a que se refieren los artículos 31 y 38 de esta ley. El Estado y los municipios, en los fideicomisos a que se refiere el párrafo anterior, previa autorización del Congreso del Estado y del Ayuntamiento, según se trate, podrá obligarse a indemnizar al de la pérdida o menoscabo patrimonial o la privación de cualquier ganancia lícita que se ocasione por el incumplimiento de las obligaciones de ser y no ser relacionadas con la afectación o cesión al patrimonio de los fideicomisos mencionados, de los bienes y o derechos, así como los flujos efectivos derivados de los mismos. Artículo 52. El Estado y los municipios, así como sus entidades públicas, individual o conjuntamente en la contratación de los financiamientos, obligaciones, podrán celebrar fideicomisos de administración y pago o de garantía, afectando como patrimonio del fideicomiso un porcentaje necesario y suficiente de las participaciones que en los ingresos federales correspondan a sus ingresos propios o cualquier bien de dominio privado o otro ingreso que por cualquier concepto le corresponda y puedan utilizar. Las erogaciones que se realicen con cargo al patrimonio de dichos fideicomisos solo estarán sujetas a las disposiciones establecidas en los decretos que el Congreso del Estado autorice la creación de fideicomisos respectivos de conformidad con esta ley y con las reglas y controles y previsiones aplicables a los fideicomisos de conformidad con las normas contractuales respectivas. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, dada en la sala de sesión del Honorable Congreso del Estado, a los días 11 del mes de octubre de 2018. Atentamente, Ramiro Ruiz, 15ª legislatura. Muchas gracias, Juan.